¿Alguna vez has sentido el peso de ser invisible? Así se sentía Zaqueo, un hombre atrapado en la jaula dorada de la riqueza, pero desterrado del corazón de su comunidad. Un recaudador de impuestos, sí, poderoso en su cargo, pero espiritualmente famélico y socialmente aislado. Pero un día, como un manantial en el desierto, la noticia de un hombre llamado Jesús llegó a Jericó. Un hombre cuyas palabras eran bálsamo y cuyos actos eran milagros. Y ese encuentro fortuito, inesperado, sembraría una semilla de esperanza en el árido terreno del alma de Zaqueo, cambiando su historia para siempre. Este es el testimonio de un hombre que creyó haber perdido el derecho al amor y la aceptación, y terminó compartiendo el pan de la gracia en la mesa del mismo Salvador. Zaqueo ascendió a la cima de la jerarquía de los recaudadores de impuestos en Jericó, un puesto que lo invistió de poder a los ojos del Imperio Romano, pero que lo despojó de toda conexión genuina con su propio pueblo. Era la mano ejecutora de la opresión, el rostro visible de un sistema tributario injusto. Cobraba impuestos para el César, extrayendo la subsistencia de sus vecinos, de su propia gente. La riqueza lo rodeaba, oro, sacos de denarios, pero en el laberinto de sus posesiones, Zaqueo se encontraba irremediablemente solo. La comunidad lo había declarado un traidor a su fe y a su nación. No había apretones de manos cálidos, solo miradas frías y acusadoras. Los niños jugaban a la sombra de otros hogares. Sus risas nunca llegaban a la puerta de Zaqueo. Los fariseos, guardianes de la moral, lo excluían de sus oraciones y rituales, sellando su destino de aislamiento. ¿Cuántas veces hemos intentado llenar el vacío del alma con la fugacidad de lo material, acumulando objetos brillantes que al final solo reflejan nuestra propia soledad? Zaqueo poseía la llave de muchos cofres, pero su propio corazón permanecía cerrado con llaves de angustia. Esa noche, como tantas otras, el silencio de su enorme casa lo asfixiaba. El sonido de las monedas ya no traían consuelo. Caminó hasta la ventana y miró hacia la ciudad. En el corazón de ese hombre endurecido había un susurro que no podía ignorar. No era culpa exactamente. Era una mezcla de insatisfacción, curiosidad y algo que no sentía desde su juventud: esperanza. Porque ese día, al amanecer, alguien estaba a punto de cruzar Jericó. No era un gobernador ni un sacerdote. Era un hombre sin ejército, sin título, pero con un poder que desafiaba toda lógica. Decían que tocaba leprosos, que perdonaba pecadores, que miraba con ternura a los que todos evitaban. Jesús de Nazaret se acercaba a Jericó, el hombre de los milagros, el predicador del amor incondicional, el que hablaba con la autoridad de un profeta. La ciudad entera se volcó a las calles, una marea humana ansiosa por verlo, por quizás rozar el borde de su manto. En medio de este fervor colectivo, un anhelo inusual despertó en el corazón de Zaqueo. Él también quería verlo, no por curiosidad pasajera, sino por una necesidad profunda, un eco de esperanza en su alma cansada. Cuando la ciudad empezó a agitarse, Zaqueo no se quedó encerrado. Se vistió rápidamente, se cubrió con su capa y salió. Su estatus, su imagen, su orgullo quedaron atrás. Sí, porque cuando el alma clama, el orgullo se rompe, el protocolo se olvida y la necesidad vence la apariencia. Caminó, luego corrió. Quería verlo, aunque fuera de lejos. No sabía qué buscaba, pero su alma sí lo sabía. Pero la multitud era espesa. Los cuerpos amontonados le impedían ver. Su baja estatura, una fuente constante de inseguridad, se convirtió ahora en una barrera física, impidiéndole siquiera vislumbrar al hombre que todos aclamaban. Pero ese día no era solo su físico el que lo dejaba abajo. Era el peso de su historia. Nadie lo dejaba pasar. Lo empujaban,
lo insultaban, lo ignoraban. «No tienes derecho», parecía decir cada hombro que lo bloqueaba. Un muro de cuerpos que se interponía entre él y su fugaz oportunidad. Cuando el alma experimenta la puntada del hambre espiritual, cuando el vacío clama por ser llenado con algo trascendente, ningún obstáculo terrenal es lo suficientemente grande como para sofocar ese anhelo. La sed de Dios impulsa acciones audaces, inesperadas. Así que Zaqueo hizo algo impensable para un hombre de su posición y riqueza. Abandonó cualquier vestigio de dignidad y corrió por las calles empedradas, dejando atrás su séquito y su estatus. Fue entonces cuando lo vio, un sicomoro, grande, firme, con ramas amplias, como si lo hubiera estado esperando. Corrió hacia él, ignorando risas y burlas. Se aferró al tronco y trepó como un niño travieso, como alguien que no quiere perder la última oportunidad que le queda. Trepó ágilmente a las ramas del sicomoro corpulento al borde del camino. No le importó el ridículo, las miradas burlonas o los comentarios sarcásticos. Su único propósito era elevarse por encima de la multitud y por fin ver a Jesús. Desde allí, escondido entre las hojas, miró el camino. El corazón le latía como un tambor. Tal vez lo vería. Tal vez con eso bastaba. Lo que no sabía es que entre esa multitud Jesús levantaría la vista. Y no solo lo vería. En ese instante de vulnerabilidad y deseo sincero, la mirada penetrante de Jesús se posó sobre él. La escena entonces se detuvo, como si el tiempo se suspendiera. Jesús, rodeado de voces y manos que lo querían tocar, detuvo sus pasos al llegar frente al árbol. Nadie entendió por qué. ¿Qué hacía mirando hacia las ramas? ¿Acaso buscaba sombra? Pero su mirada no se perdía en las hojas. Era intencional. ¿Buscaba algo? No, buscaba a alguien. Sus ojos se posaron justo donde estaba Zaqueo, como si lo hubiera visto desde antes. Su mirada, llena de una compasión que trascendía el juicio humano, se elevó hacia el árbol. Y entonces, con una voz clara y resonante que silenció el murmullo de la multitud, llamó a Zaqueo por su nombre. «Zaqueo, baja enseguida. Hoy me quedaré en tu casa». Un escalofrío recorrió la espalda del recaudador. Zaqueo se quedó petrificado en las ramas, su corazón latiendo con una fuerza inusitada. La sorpresa lo había desarmado por completo. ¿Jesús con él? Nadie lo llamaba por su nombre. Nadie pronunciaba Zaqueo sin odio. Pero Jesús lo hizo, y su voz no traía condena, traía cercanía. Era como si le dijera: «Te he visto, te conozco, y aún así quiero estar contigo». En ese instante, todo el desprecio que Zaqueo había sentido por años se rompió como una vasija contra el suelo. La multitud, confundida e indignada, comenzó a murmurar: «¿Con ese pecador va a hospedarse? ¿De ese ladrón? ¿De ese traidor? No sabe quién es este hombre». Pero Jesús no fue a la casa del más justo, fue a la del más necesitado. Zaqueo, ignorando las miradas y los cuchicheos, bajó del árbol con una agilidad sorprendente, sin pensarlo. Su rostro iluminado por una alegría incipiente, un fuego de esperanza recién encendido en su pecho. Y al tocar tierra, ya no era el mismo hombre que había trepado. Zaqueo caminó junto a Jesús como en un sueño. No podía escuchar las murmuraciones, ni ver los rostros de indignación. Solo sentía una luz dentro que comenzaba a nacer. En ese único llamado, sintió desmoronarse los muros de aislamiento que había construido a su alrededor durante años. Esta es la esencia del amor divino. Dios no busca la perfección en los intachables. Su corazón se inclina hacia los quebrantados, los marginados,
aquellos que se esconden en las ramas de sus propias inseguridades, anhelando ser vistos. Al llegar a su casa, Zaqueo dio órdenes para preparar una cena, pero esta vez no era para impresionar, ni para mostrar poder. Era para honrar una visita que ningún oro podía comprar. Jesús no dijo una sola palabra de reproche. No preguntó por las riquezas, ni le exigió cuentas. Se sentó a la mesa como si llevaran años conociéndose. Y en ese silencio sagrado, algo dentro de Zaqueo comenzó a deshacerse. No era solo la vergüenza, era la dureza que se ablandaba, el miedo que se retiraba, la avaricia que comenzaba a desmoronarse. La presencia de Jesús era como agua limpia sobre un corazón endurecido por el polvo del egoísmo. En medio de la comida, sin que nadie lo pidiera, Zaqueo se levantó. Miró a su alrededor, miró a Jesús y con voz temblorosa pero firme, dijo: «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, les devuelvo 4 veces más». Eso nos dice Lucas 19:8. No era una estrategia, no era una excusa, era el eco de un alma nueva, porque cuando la gracia te alcanza, tu pasado deja de definirte. Esa noche, bajo el techo de la casa de Zaqueo, ocurrió algo trascendental. La presencia de Jesús no trajo acusación ni condena, sino una aceptación incondicional que derritió la coraza del corazón endurecido de Zaqueo. En lugar de justificarse o defender su pasado, la luz de la gracia divina iluminó la oscuridad de su conciencia. Esta es la prueba irrefutable de un arrepentimiento genuino. No meras palabras vacías, sino acciones concretas que buscan reparar el daño causado, restaurar la justicia y transformar la realidad. La verdadera conversión siempre deja una huella tangible en el mundo. Jesús entonces, con una sonrisa que irradiaba amor y aprobación, respondió a la metamorfosis que se presenciaba. «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham». Leemos en Lucas 19:9. Jesús no solo lo perdonó, lo restauró. En esas palabras, Jesús no solo perdonó el pasado de Zaqueo, sino que también restauró su identidad, reintegrándolo a la familia de la fe. El hombre pequeño que había hecho grandes injusticias ahora era un hijo amado, un testimonio vivo del poder transformador del encuentro con Jesús. Y así, un ladrón se convirtió en ejemplo de justicia. Un traidor se convirtió en ícono de fe. Quizás, al igual que Zaqueo, te encuentras en una encrucijada, sintiéndote aislado por tus errores pasados, culpable por tus decisiones o marcado por las circunstancias de la vida. Pero ya no importa. Jesús te ve, se detiene, te llama por tu nombre y dice: «Hoy quiero quedarme en tu casa». Puedes quedarte en las ramas de la culpa o puedes bajar con fe, bajar con decisión, bajar con ese primer paso, abrir la puerta. La historia de Zaqueo resuena a través del tiempo con un mensaje de esperanza inquebrantable. Jesús sigue pasando por nuestras ciudades, por nuestras vidas cotidianas. La historia de Zaqueo no es solo una historia antigua, es el retrato de millones hoy. Personas que se sienten lejos, personas que creen que ya es tarde, que hicieron daño. Pero la mirada de Jesús aún se eleva, aún busca, aún llama por nombre. Jesús no espera que limpies tu casa para visitarte. Él entra y te ayuda a limpiar. Él no busca justos, busca sinceros. Él te ve en medio de la multitud, en la soledad de tus luchas, incluso si te escondes en las ramas de tus propias inseguridades. Él te llama por tu nombre, con una voz llena de amor incondicional, y te dice: «Hoy quiero quedarme en tu casa y transformar tu vida desde adentro». No importa la magnitud de tus errores,
ni la distancia que crees haber recorrido lejos de la gracia. Cuando abres la puerta de tu corazón a la invitación de Dios, todo cambia. Tu pasado deja de ser un grillete para convertirse en un testimonio de redención. Tu corazón puede ser renovado, lavado y llenado con un amor que trasciende toda comprensión. Cierra los ojos por un momento e invita a Jesús a tu propio hogar. Haz esta oración conmigo, con sinceridad, de un corazón que anhela un nuevo comienzo. Señor Jesús, al igual que Zaqueo, reconozco mi necesidad de ti. Estoy cansado de huir, de esconderme detrás de fachadas. Abro las puertas de mi corazón, de mi vida entera. Entra, transfórmame, perdona mis errores. Hazme nuevo hoy. Como Zaqueo, yo también quiero comenzar de nuevo. Amén. Cuando Jesús entra en la habitación de tu vida, nada vuelve a ser igual. La oscuridad se disipa, la soledad se desvanece y un futuro lleno de esperanza amanece. Si te gustó esta historia, dale like y comparte. Y no olvides seguir atento a esta serie de vidas que transforman.